Hay un pasillo de mar de solo 33 kilómetros de ancho por el que pasa uno de cada 5 barriles de petróleo del mundo. Durante décadas, los analistas repitieron la misma frase: si algún día se cierra, la economía mundial colapsa. Pues bien, en marzo de 2026 se cerró. El petróleo voló de 65 a 126 dólares. Fue la mayor subida mensual de la historia del petróleo. Más de 600 petroleros quedaron atrapados en el Golfo y el seguro de un solo barco se multiplicó por 25. Pero aquí viene lo que casi nadie te ha contado. El mundo no se hundió, las bolsas apenas cayeron, y mientras tú pagabas la gasolina más cara, unos pocos estaban ganando fortunas. En los próximos minutos vas a entender qué es el Estrecho de Hormuz, qué ha pasado exactamente en 2026, quién está ganando y quién está perdiendo dinero de verdad, por qué la economía mundial ha aguantado el golpe, y cuánto tiempo le queda a ese escudo, con datos verificados y con el análisis que normalmente solo ven los profesionales. Empecemos por el principio. El Estrecho de Hormuz es la salida del Golfo Pérsico al océano. A un lado, Irán, al otro, Omán y los Emiratos. Por ahí exportan su petróleo Arabia Saudí, Irak, Kuwait, los Emiratos, Qatar e Irán. Las cifras son brutales. Cada día cruzan Hormuz unos 21 millones de barriles. 15 millones de crudo y 5,5 millones de productos refinados. Eso es el 20% de todo el petróleo que consume el planeta y el 25% de todo el crudo que viaja por mar. Y no solo petróleo, también pasa por ahí el 20% del gas natural licuado del mundo, casi todo el de Qatar. ¿Y a dónde va todo eso? El 84% del crudo que sale por Hormuz va a Asia, China, India, Japón y Corea del Sur. Ahora, el dato que explica su fragilidad. En su punto más angosto, el estrecho mide 33 kilómetros, pero los carriles de navegación, por donde de verdad pueden pasar los superpetroleros, miden unos 3 kilómetros en cada sentido. 3 kilómetros. Es el mayor cuello de botella energético del planeta, por delante del Canal de Suez, que mueve 9 millones de barriles, o Bab el Mandeb, con 6. Solo el estrecho de Malaca mueve más volumen. Pero Malaca tiene rutas alternativas. Hormuz, prácticamente no. Los oleoductos que lo esquivan solo pueden desviar entre 3,5 millones y 5,5 millones de barriles al día. Es decir, si Hormuz se cierra, el mundo pierde de golpe unos 15 millones de barriles diarios. No hay plan B para eso. Y eso, que parecía un escenario de película, es exactamente lo que ha pasado este año. Cronología de la crisis, fecha a fecha, 28 de febrero. Estados Unidos e Israel atacan Irán. En los bombardeos muere el líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei. 4 de marzo. Irán responde con la amenaza que llevaba décadas guardando. Declara el estrecho de Hormuz cerrado. 8 de marzo. El barril de Brent, la referencia en Europa, supera los $100 por primera vez en 4 años. 11 de marzo. La Agencia Internacional de la Energía libera 400 millones de barriles de las reservas estratégicas, la mayor liberación de la historia. Y aún así, el mercado siguió subiendo. El Brent llegó a tocar $126. El crudo de Dubái, el que compra Asia, marcó un récord histórico, $166. Marzo de 2026 quedó registrado como la mayor subida mensual en la historia del mercado del petróleo. Hoy, con los ataques en pausa, el Brent ha bajado a la zona de los $90. Pero ojo, sigue casi un 50% más caro que hace un año, y la Agencia de Energía de Estados Unidos prevé una media de $105 para este verano si el estrecho sigue bloqueado. Ahora entramos en la parte de analista, lo que pasó por debajo de los titulares. Primero, la producción. Irak recortó sus exportaciones un 70%, Arabia Saudí un 20%. En conjunto, las exportaciones de la región cayeron un 60%. Segundo, el atasco. Más de 600 petroleros quedaron atrapados dentro del Golfo, con unos 20.000 marineros varados a bordo. Tercero, y esto es lo que casi nadie mira, los seguros. Todo barco que cruza una zona de guerra paga una prima de riesgo. Antes de la crisis, ese seguro costaba el 0,1% del valor del barco. Con la crisis subió al 2,5%, con picos del 10%. Traducido, asegurar un petrolero de $100 millones pasó de costar $100.000 a costar 2,5 millones, y en los picos $10 millones, por un solo viaje, y ese sobrecoste, al final, lo paga el precio del barril, es decir, tú, y cuarto, el contagio al gas. Como por Hormuz pasa el gas de Qatar, el precio del gas en Europa explotó un 85% en un mes, de 32 € el megavatio hora a 55.
la mayor subida mensual desde 2021, y los analistas avisan, si el bloqueo se alarga, hasta 90 euros, y el gas marca el precio de la luz. Así que esta crisis no solo se nota en la gasolinera, también en tu factura de la luz. Toda crisis mueve dinero de un bolsillo a otro, y aquí está la clave. La pregunta de un buen analista no es ¿cómo de grave es la crisis? La pregunta correcta es ¿de qué bolsillo está saliendo el dinero y a qué bolsillo está entrando? Vamos a responderla. Ganador número 1, las navieras de petroleros. Cuando hay pánico, todo el mundo quiere barcos y quedan pocos disponibles. El precio de alquilar un superpetrolero llegó a $420.000 al día. Frontline, la mayor naviera de petroleros que cotiza en bolsa, sube más de un 60% en el año. Ganador número 2, el petróleo americano. Las petroleras de Estados Unidos producen en casa sin pasar por Hormuz y venden a precio de crisis. El sector sube más de un 50% desde el inicio del conflicto. En España, Repsol gana un 9%, unos 1.360 millones de euros más de valor en bolsa, y el ganador número 3 es geopolítico. Estados Unidos, como mayor productor mundial de petróleo, ingresa unos 50.000 millones de dólares extra, y Rusia, que vende su crudo por rutas que no tocan Hormuz, suma unos 15.000 millones. Fíjate en la ironía, los dos grandes rivales geopolíticos ganando dinero con la misma crisis. Ahora, el otro lado de la tabla. Perdedor número 1, las aerolíneas. Su mayor coste es el queroseno, y el queroseno es petróleo. IAG, la dueña de Iberia, cae un 11,6%. Perdedor número 2, la bolsa española en su conjunto. El IBEX llegó a dejarse un 7%, unos 70.000 millones de euros de valores fumados. ¿Por qué España sufre más que otros? Porque importamos casi todo el petróleo y el gas que consumimos. Y perdedor número 3, Asia. Recuerda el dato, el 84% del crudo de Hormuz va a Asia. China, India, Japón y Corea compran ahora el petróleo más caro del mundo, el de Dubái, a precios récord. Para India, que importa casi el 90% de su petróleo, cada dólar que sube el barril son miles de millones de presión sobre su economía. Y aquí llega la gran pregunta de este vídeo. Si se cerró el grifo del 20% del petróleo mundial, ¿por qué no ha colapsado la economía? ¿Por qué las bolsas mundiales apenas cayeron? Esta es la parte que los analistas profesionales sí entienden y que casi nadie explica. El mundo tiene 3 escudos. Escudo número 1, las reservas estratégicas. Los grandes países guardan petróleo bajo tierra para emergencias exactamente como esta. La liberación coordinada de 400 millones de barriles puso un techo al pánico. Escudo número 2, el fracking americano. Hace 20 años, Estados Unidos dependía del petróleo del Golfo. Hoy es el mayor productor del mundo y exporta a sus aliados. El petróleo que falta por Hormuz se sustituye, en parte, con barriles americanos. Y escudo número 3, los oleoductos. Arabia Saudí y Emiratos tienen tuberías que sacan crudo al Mar Rojo y al Índico sin pasar por Hormuz. Son esos 3 a 5 millones y medio de barriles diarios de los que hablamos antes. Conclusión de analista. El sistema ha amortiguado el golpe. Pero fíjate en el verbo. Amortiguar no es resolver. Los 3 escudos tienen algo en común. Se agotan con el tiempo. Porque esta crisis, en realidad, es una cuenta atrás y se mide en una cifra muy concreta, días de reservas. ¿Cuántos días aguanta cada país sin el petróleo de Hormuz? Japón, 254 días. Corea del Sur, 208. China, unos 90 días. ¿Y la India? Entre 20 y 25 días, 20 días. La quinta economía del mundo, con 1.400 millones de habitantes, tiene 3 semanas de colchón. Por eso la diplomacia mundial se mueve tan rápido en esta crisis. No es por buena voluntad, es porque hay relojes que están corriendo, y por eso los expertos hablan de una ventana de 1 a 3 meses. Si el bloqueo se alarga más allá, los escudos se agotan, y el precio del barril vuelve a dispararse. La Agencia Americana de la Energía ya pone número, $105 de media este verano si no se reabre, y algunos bancos de inversión manejan escenarios por encima de los 150 si la guerra escala. Y ahora, la firma de este canal. ¿Y a ti cómo te afecta todo esto? Vamos a recorrer el mapa, país por país, porque el impacto depende de 3 cosas. Si tu país compra o vende petróleo, si tiene rutas alternativas y cuántas reservas guarda. Empecemos por España. En las 3 primeras semanas de crisis, la gasolina subió un 18,9% y el diésel un 31,1%.
Llenar un depósito de 50 litros cuesta unos 15 euros más que en febrero, y si tienes un plan de pensiones o un fondo indexado al IBEX, también lo has notado, la bolsa española llegó a caer un 7%. España importa casi toda su energía, está en el grupo de los que pagan la factura, ¿y Estados Unidos? Es el caso más curioso, gana y pierde a la vez. Como país es el gran ganador, es el mayor productor mundial e ingresa 50.000 millones de dólares extra, pero el americano de a pie también paga su gasolina más cara. El Estado gana, el conductor paga. ¿Y China? Es el mayor importador de petróleo del planeta y casi la mitad de lo que compra pasa por Hormuz. Tiene unos 90 días de reservas, así que aguanta el primer golpe, pero cada semana de bloqueo encarece su industria entera. El más vulnerable de todos es India. Importa casi el 90% de su petróleo y solo guarda entre 20 y 25 días de reservas. Japón y Corea del Sur dependen del Golfo casi por completo, pero hicieron los deberes, 254 y 208 días de colchón. ¿Y la paradoja? Los propios países del Golfo, Arabia Saudí e Irak, venden el barril más caro que nunca, pero venden un 60% menos, porque no pueden sacarlo. Los Emiratos sufren menos. Tienen un oleoducto que esquiva Hormuz. Y Qatar, con su gas bloqueado, pierde aunque los precios vuelen. ¿Y en Latinoamérica? Aquí la línea que separa ganadores y perdedores es clarísima. México, productor y exportador, ingresa más por cada barril. Colombia, también exportadora, recibe un balón de oxígeno fiscal. Argentina, con vaca muerta creciendo, atrae inversión a precio de crisis. Pero Chile, Perú y Centroamérica, que importan casi toda su energía, pagan la factura completa. Gasolina más cara, transporte más caro y presión sobre la inflación. Y en vez de repetirte lo que ya has visto, te doy algo más útil, las 3 señales que vigilan los analistas profesionales para saber si esto va a mejor o a peor. Señal número 1, el tráfico real de petroleros por el estrecho. Lo publican la Agencia Americana de la Energía y los rastreadores de barcos. Si los barriles diarios suben, la crisis afloja. Señal número 2, las reservas de India. Es el país con menos colchón. Si se acerca a quedarse seco, la presión diplomática y los precios se disparan. Y señal número 3, el gas europeo. Si vuelve a superar los 60 euros, la factura de la luz y la inflación vienen detrás. Con estas 3 señales sabrás leer esta crisis mejor que la mayoría de los que opinan de ella. Así que resumen en 10 segundos. El problema, 1 de cada 5 barriles del mundo pasa por un pasillo de 33 kilómetros que Irán puede cerrar. Y los escudos que nos protegen, reservas, fracking y oleoductos, se agotan en cuestión de meses. La solución de verdad, diversificar rutas y fuentes de energía, tarda años. Mientras tanto, recuerda, las crisis no destruyen el dinero, lo mueven. La próxima vez que veas cambiar el precio de la gasolina, ya sabrás que la explicación puede estar a 6.000 kilómetros de tu casa. Si quieres seguir entendiendo cómo el dinero y el poder mueven el mundo, suscríbete a Dinero y Poder. Y si quieres saber quién está ganando la otra gran partida de este siglo, mira el vídeo de los BRICS y la guerra contra el dólar. Lo tienes en pantalla.